E y NP. A ver, la semana pasada mencioné lo que eran los problemas de decisión, ¿sí? Que por lo general hablamos de que, claro, una máquina de Turing lo que hace es, en esencia, calcular funciones, ¿sí? Eso es lo que hace. ¿Sí? Entonces, si yo tengo una función, yo digo que es calculable si es que hay una máquina de Turing que para una entrada del dominio me entrega el valor correspondiente en el recorrido. ¿Sí? Pero si el recorrido yo lo hago que tenga solamente, sea el conjunto de, solamente el conjunto 0,1, ¿sí? Ahí vamos a llamar el problema un problema de decisión, ¿sí? Porque lo que va a hacer es tomar una cadena de entrada y me va a entregar de vuelta un 0 o un 1, indicándome si es que la entrada es válida o no, ¿sí? ¿Y en qué sentido va a ser válida? Bueno, va a ser válida si es que cumple alguna condición, ¿sí? Que es la que vamos a estar estudiando en el problema de decisión. Entonces, habíamos dicho que eso es lo que definíamos como un problema de decisión y nos vamos a enfocar en ese tipo de problemas. Entonces, como definición de nuevo, un problema de decisión. Sí, porque definimos lo que significaba que una máquina de Turing decida, ¿sí? Que es finalmente que la salida sea 0 o 1. ¿Sí? Pero vamos a decir que un problema de decisión es un par P, que va a estar dado por X e Y, donde X es un lenguaje decidible en tiempo polinomial. Ah, sí, y en todo esto estamos suponiendo que la entrada de esta máquina de Turing es en el alfabeto 01, ¿sí? Le codificamos todo en binario, simplemente, ¿sí? Entonces, X finalmente son palabras, ¿sí? Formadas por ceros y unos, ¿sí? Que forman un cierto lenguaje, y que este lenguaje sea decidible en tiempo polinomial, significa que existe una máquina de Turing que si yo le entrego cualquier cadena de ceros y unos, es capaz de, esa máquina de Turing en tiempo polinomial me va a entregar un 0 si es que no pertenece a X y un 1 si es que pertenece a X. ¿Sí? Entonces, el problema de decisión va a ser un par XY, donde X va a ser un lenguaje decidible en tiempo polinomial, y Y es un subconjunto de X. ¿Sí? Por ejemplo, ¿qué podría ser un problema de decisión en ese sentido? Yo podría tomar, por ejemplo, X, las codificaciones binarias de todos los números naturales, ¿sí? Eso es decidible, ¿sí? Porque finalmente para que una cadena de ceros y unos sea la codificación de un número binario, yo lo único que necesito es ver que empiece con un 1 o que sea solamente el 0, ¿sí? Porque ahí tengo, o ya, digamos que voy a codificar todos los números naturales mayores o iguales a 1, ¿sí? Entonces, mi cadena, independiente de lo que sea, del número que sea natural, ¿sí? Siempre va a partir con un 1, ¿sí? Porque si parte con un 0, lo puedo eliminar, ¿sí? Entonces ese va a ser mi X, ¿sí? Van a ser todas las cadenas de ceros y unos que parten con un 1, ¿sí? Y eso es decidible porque lo único que tiene que hacer una máquina de Turing es mirar esa primera componente y si es un 1, bueno, borra todo lo que está de ahí hacia la derecha y termina, ¿sí? Que ahí entre 1. Y si es que es un 0, hace lo mismo. Da lo mismo lo que lea, va a borrar todo lo que está de ahí hacia la derecha y entrega un 0, ¿sí? Como que el funcionamiento de esa máquina de Turing es igual, para cualquiera sea lo que está en esa primera posición, ¿sí? E Y podrían ser las codificaciones binarias de los números pares, ¿sí? Y un subconjunto de X, ¿sí? Porque voy a tener solamente las codificaciones de pares en Y y en X tengo la codificación de todos los naturales. Y mi problema de decisión va a ser ese par dado por esos dos lenguajes. ¿Y cuál es el problema? El siguiente. Los elementos de X son llamados
instancias de P y los elementos de P, de Y, perdón, son llamados instancias de aceptación. ¿Sí? También se les conoce como 1 instancias. ¿Sí? Porque finalmente van a ser exactamente aquellas palabras que voy a aceptar, ¿sí? Las que voy a retornar un 1. ¿Sí? Y vamos a decir que en X menos Y están las 0 instancias. ¿Sí? Que considerando la notación anterior son las instancias de rechazo. ¿Sí? Entonces, un algoritmo, sí, que ahora ya con lo que vimos de las máquinas de Turing ya tenemos más formalizado lo que es un algoritmo, ¿sí? Es el funcionamiento de una máquina de Turing, finalmente. Entonces, un algoritmo para un problema de decisión XY es aquel que calcula la función f, que va a estar definida sobre x a valores en 0, 1, definida por f de x igual a 1 para todo x en y, y f de x igual 0 para todo x en y menos x, en x menos y, perdón. ¿Sí? Porque claro, dijimos que finalmente las máquinas de Turing hacen eso, calculan funciones. Aquí la función que va a estar calculando esta máquina de Turing, este algoritmo que está por debajo, ¿sí? Ahora ya podemos hablar, digamos, indistintamente de lo que es un algoritmo y una máquina de Turing, ¿sí? Son equivalentes. Lo que hace es calcular esta función que me entrega un 1 si es que la palabra pertenece a Y, y me entrega un 0 si es que la palabra pertenece al complemento de Y. ¿Sí? Entonces, un ejemplo de un problema de decisión, ¿sí? Que no siempre está definido como mediante los conjuntos X e Y, sino que dentro de la definición del problema están implícitos cuáles tienen que ser X e Y. ¿Sí? Entonces, este es el problema del circuito hamiltoniano. ¿Sí? Un circuito hamiltoniano es aquel que pasa por todos los vértices exactamente una vez. ¿Sí? Es parecido al problema de Euler, ¿sí? Que hay que pasar por todas las aristas exactamente una vez. ¿Sí? En este yo quiero pasar por todos los vértices exactamente una vez. ¿Sí? Y eso hace una pequeña diferencia, ¿sí? Porque este es el problema que se le relaciona con el problema del vendedor viajero. ¿Sí? Que tiene que pasar exactamente una vez por cada ciudad. ¿Sí? No pasar 2 veces por la misma, porque ¿para qué? ¿Sí? Circuito hamiltoniano. Entonces, una instancia de esto, ¿sí? Que van a ser las cosas que yo le voy a entregar al algoritmo, va a ser un grafo no dirigido G, ¿sí? Que eso se puede codificar en binario, ¿sí? Porque en el fondo hago una codificación, digamos, con alguna matriz de adyacencia, por ejemplo, ¿sí? Y esa matriz de adyacencia yo le puedo dar un formato
un formato, digamos, eh, específico, ¿sí? Como una sola cadena, de manera que el algoritmo puede leerlo. Digamos, no sé, por ejemplo, ¿cómo lo podría hacer? Bueno, ya dijimos que en realidad hacer una cadena binaria o, digamos una máquina de Turing con binarios, solamente con 0 y 1, es equivalente a si le agrego un símbolo más. Y en el fondo los símbolos los puedo codificar de una forma distinta. ¿Sí? Eh, entonces lo que voy a hacer es, en la matriz de adyacencia, yo sé que esa matriz tiene solo ceros y unos. ¿Sí? Entonces, no sé, cada uno de esos ceros lo voy a codificar con un doble cero. Cada uno de los unos lo voy a codificar como un 0, 1. ¿Sí? Y los voy a anotar por fila. Y cuando llego al final de la fila, en la cadena voy a anotar un 1, 1. Y cuando la máquina lea dos unos seguidos, va a subentender, va a pasar a un siguiente estado como para decir, ah, ok, se me acabó la primera fila, voy a la segunda. ¿Sí? Y así puedo ir codificando. ¿Sí? Entonces esto de acá me codifica efectivamente un grafo no dirigido, se puede codificar. Y la pregunta es si tiene G un camino, perdón, un circuito o un ciclo hamiltoniano. ¿Sí? Entonces, finalmente, ¿qué es lo que tendría que hacer acá? Yo tendría que desarrollar un algoritmo o implementar una máquina de Turing que haga lo siguiente, que tome una codificación de un grafo no dirigido, ¿sí? En puros ceros y unos, y me entregue un 1 si es que el grafo tiene un ciclo hamiltoniano y un 0 si es que no. ¿Sí? Por lo general, los algoritmos que nosotros hemos visto son, digamos, más constructivos. Es como, dado un grafo, por ejemplo, retornar un árbol. ¿Sí? Para transformar eso en un problema de decisión, eh, no sé, ¿cómo podría ser? Claro, lo que hacemos es construir un árbol generador. ¿Sí? Entonces yo ahora lo que podría hacer es, dado un grafo no necesariamente conexo, hacer la pregunta, ¿es el grafo conexo? ¿Sí? Y eso se va a relacionar, porque en el fondo lo que yo voy a hacer es construir un árbol y después chequear si ese árbol que armé contiene todos los vértices del grafo. Si es que sí, es conexo, si es que no, no es conexo. ¿Sí? Como que ese tipo de cosas se pueden hacer. Entonces, este es un ejemplo de un problema de decisión. Otro problema de decisión es, por ejemplo, eh, desigualdades de matrices. ¿Sí? Por ejemplo, tengo una matriz cualquiera de m filas n columnas con números enteros y que los puedo codificar todo en binario. ¿Sí? ¿Y cómo lo puedo codificar? Bueno, voy a poner un cierto marcador de signo y seguido de la codificación en binario del número, por ejemplo. ¿Sí? Y eso lo puedo escribir en una matriz y hacer algo similar para saber cuándo se me acaba una fila y empieza la siguiente. Eh, o el algoritmo no, funciona específicamente para una cantidad fija de filas y de columnas. Por eso me va. ¿Sí? Y un vector B, ¿sí? Que va a tener m componentes enteros. Y la pregunta que me voy a hacer es si es que la desigualdad A por X menor o igual a B tiene alguna solución racional. ¿Sí? Entonces esto yo le entregaría una codificación de la matriz y el vector y me va a entregar un 1 si es que existe un vector con coordenadas racionales que haga la desigualdad y un 0 si es que no. ¿Sí? Ese tipo de problemas se pueden estudiar en este sentido, ¿sí? Como problemas de decisión. Ahora, definición, y aquí es donde definimos la clase por fin. La clase de todos los problemas de decisión
para los cuales existe un algoritmo de tiempo polinomial, se denota por P. Esa es la clase P, ¿sí? Van a ser todos aquellos problemas de decisión. Es la clase que contiene todos los problemas de decisión para los cuales hay algún algoritmo que es capaz de responderme esta pregunta, es capaz de calcular la función en tiempo polinomial, ¿sí? En esencia, es la clase de todas las funciones calculables en tiempo polinomial, ¿sí? Ahora, ¿cuál es la contraparte, entre comillas, contraparte de esto? Vamos a tener que un problema de decisión pertenece a la clase NP. A la clase NP sí pasa lo siguiente. Si existe un polinomio P y un problema de decisión. Bueno, acá, perdón, era un problema de decisión. Voy a anotarlo acá. Un problema de decisión P, X, Y. Lo voy a anotar como X, Y. X, Y pertenece a la clase NP. Ahí sí. Si existe un polinomio P y un problema de decisión X', Y', en la clase P, donde X' van a ser todas aquellas cadenas que van a tener un X, después algún símbolo especial acá, y después un C, donde X pertenece al lenguaje X, y C va a ser una cadena de ceros y unos, donde el largo de esto es polinomial en el largo de X, ¿sí? O sea, mientras más largo sea, en el fondo esa es como la idea, mientras más largo sea X, más larga puede ser esta cadena de ceros y unos que va pegada a la derecha, ¿sí? ¿Sí? Y puede crecer como una potencia cúbica, una potencia a la quinta, ¿sí? Puede ser en ese sentido, ¿sí? Pero nunca va a crecer de manera exponencial, por ejemplo, ¿sí? Entonces, X' va a ser eso. Profe, ¿y X' ¿Sí? sería como un problema alternativo equivalente? Va a ser eh, casi equivalente, ¿sí? Vamos a ver que, de hecho, esta definición nos va a dar que P está contenido en NP, ¿sí? Ya. De hecho, la pregunta es si estos problemas son equivalentes, ¿sí? Si es que el Ah, problema ya, XY es equivalente a X' y', porque si lo son, si lo fuesen, entonces tendríamos que P igual a NP, claro. ¿sí? Entonces, pero ahí vamos a explicar qué significa este C, ¿sí? Porque después cuando le demos un sentido a ese C, ahí ya cobra un poco de fuerza en la definición en sí. Al principio se ve un poco rara, pero después de que expliquemos cuál es el rol de C, ahí va a quedar más o menos claro. Entonces, Ya. donde X' es eso, eh, tal que a ver, espérate, me enredé, a ver, espérate. Si existe un polinomio P y un problema de decisión X', y', en la clase P, donde eso
¿sí? Donde X vale eso, tal que Y', no, perdón, Y es igual a todas aquellas cadenas en X, tales que existe, voy a escribirlo en palabras nomás, existe una cadena C en 0,1 P largo de X, tal que y después aquí le adjunto C pertenece a Y', ¿sí? En el fondo esto es como se puede entender como una especie de proyección, ¿sí? Y' va a tener esta estructura, bueno, va a ser es un subconjunto de X', ¿sí? Por definición, por lo que es un problema de decisión, es un subconjunto de X', ¿sí? Así que son cadenas que son de la forma, una cadena de X con este C al lado, ¿sí? Pero de manera que cualquier elemento de Y, ¿sí? Es en realidad como la proyección de un elemento de Y', ¿sí? Que en el fondo es un elemento pertenece a Y, ¿sí? Solo si hay algún otro en Y', que si yo le elimino el C y el asterisco, lo que me queda está en Y, en el Y original, ¿sí? Ahora, eh, a ese C, y aquí es donde va a empezar a cobrar sentido esto, a la cadena C la llamamos certificado para Y, cuando Y gato C pertenece a Y', ¿sí? A un algoritmo para P', que sabemos que existe y es de tiempo polinomial, ¿sí? Porque estoy diciendo que el problema X' y' está en la clase P, ¿sí? Lo llamamos un algoritmo de validación. A ver, lo que yo estoy diciendo acá es que tengo mi problema, ¿sí? Que pertenece a la clase NP, ¿sí? ¿Eso cuándo va a ser? Cuando existe un problema en la clase P, ¿sí? De manera que el lenguaje que yo voy a estar trabajando van a ser todas aquellas cadenas que están en X seguidas por todas las posibles cadenas de ceros y unos al lado, ¿sí? Que tengan largo igual a este polinomio, ¿sí? Entonces, no sé, por ejemplo, si esto es de largo 3 y el polinomio es un polinomio cúbico, van a ser todas las cadenas de largo 3, o sea, voy a tener las cadenas de largo 3 que estaban en X, ¿sí? Seguidas de 27 números para el lado. De todas las posibles combinaciones de 27 números hacia el lado, ¿sí? Si es que el polinomio fuese n cubo, ¿sí? Ahora, y el Y va a ser de tal forma, va a ser un subconjunto de X', de manera que si a estas cadenas que están ahí yo les saco esos números extra, lo que me queda pertenece ahí, al Y original, ¿sí? Entonces, ese problema de decisión, ¿qué hace? ¿Sí? En el fondo va a aceptar todas aquellas cadenas que estén en Y' y va a rechazar las que no, ¿sí? Ahora, a esa parte que está después del símbolo gato, a esta cadena C, la vamos a llamar certificado para Y cuando este término, el Y gato C, pertenece a Y'. O sea, esto es de aceptación, ¿sí? Y en el fondo, eso significa, si es que esto está en Y', significa que si yo saco esta última parte,
este Y pertenece a Y, al Y original. ¿Sí? Entonces, si mi algoritmo polinomial acepta esto, acepta esta cadena, lo que voy a tener es que el Y es una cadena de aceptación para el problema XY. ¿Sí? Porque si yo elimino esta última parte, me queda un elemento que está en Y. ¿Sí? ¿Se entiende eso? Sí, ¿Sí? sí. Si bien en X' están todas las palabras de X seguidas de todas las combinaciones posibles de ceros y unos que cumplan la condición del largo, ¿sí? Para estar acá. En Y' podría pasar que hay un elemento de Y, ¿sí? O sea, aquí después lo que podría pasar es que, por ejemplo, en Y' haya algún Y que está en X que si yo le agrego cualquier cadena acá al lado, no está en Y', ¿sí? Entonces, eso significa que el Y no va a estar en Y. ¿Sí? Esa es la forma en que voy a estar relacionando los dos problemas. ¿Sí? Ya. ¿Por qué se le llama certificado? Porque típicamente lo que vamos a poner ahí es una solución del problema y le vamos a pedir a la máquina que en tipo polinomial me verifique si eso es solución o no. ¿Sí? Y por eso al algoritmo para el problema P', ¿sí? Que es este de acá, P' igual a X' y', ¿sí? Lo llamamos un algoritmo de validación. ¿Sí? Porque lo que yo hago es entregarle el problema, o sea, le entrego un input X, ¿sí? Seguido de un certificado. ¿Sí? Y yo quiero verificar que efectivamente cumple lo que tiene que cumplir. ¿Sí? Por ejemplo, que esto sería para mostrar, por ejemplo, que el problema de arriba, circuito hamiltoniano, circuito hamiltoniano, circuito hamiltoniano pertenece a NP. Entonces yo tendría que crear un problema, X' y', un problema de decisión para determinar esto. ¿Sí? Y mi problema de decisión lo que va a hacer es, va a tomar una entrada X, o lo voy a poner así, G, donde G es la codificación de un grafo, y le voy a entregar un C, ¿sí? Donde acá G es codificación del grafo, y C codificación de una secuencia de vértices y aristas. ¿Sí? ¿Y qué va a hacer el algoritmo? A grandes rasgos. Primero, chequear si C es un ciclo, ¿sí? ¿Cómo? En el fondo, chequeando si es que el primer vértice es igual al último. ¿Sí? Pero de hecho, podemos chequear al tiro si es que es un ciclo hamiltoniano. ¿Sí? Porque ahí yo voy a, por la codificación que voy a tener, que en el fondo va a ser una codificación de grafo también, voy a poder saber si es que pasa más de 2 veces por un vértice. ¿Sí? Que este ciclo lo voy a codificar como un grafo también. ¿Sí? Y si yo empiezo a recorrer los vértices desde el primero, por ejemplo, ¿sí? Esa secuencia de vértices y aristas, si se me repite un vértice y después la cuestión sigue, entonces no es un ciclo hamiltoniano. ¿Sí? Segundo, después de eso, chequear si eso pasa, chequear si C, o bueno, en realidad, si los vértices de C coinciden con los vértices de G. ¿Sí?
Y eso también lo puedo hacer en tiempo polinomial. En el fondo es comparar estas dos cadenas, la codificación de vértice de acá con la codificación de vértice de aquí. Y si coinciden, ¿sí? Eso significa que el ciclo que ya vi que era hamiltoniano es un ciclo hamiltoniano en G. ¿Sí? Entonces, primero, chequear si C es un ciclo hamiltoniano. ¿Sí? O sea, si finalmente si es la codificación de un ciclo que parte en un vértice, bueno, en realidad, basta con esto. Chequear si es un ciclo, ¿sí? Que parte y termina en el mismo vértice. ¿Sí? Me basta con eso, que sea un ciclo. Y le voy a poner acá. Si no, rechazar. Y si es que sí, paso al paso 2. Y ahí chequeo si es que los vértices de ese ciclo coinciden con los vértices de G. Y si es que sí, acepto. Y si no, rechazo. Y tercero, aceptar en el caso de que haya pasado las dos pruebas anteriores. ¿Sí? Entonces, este algoritmo retorna un 1, si solo si C es un ciclo hamiltoniano. Claro, un ciclo hamiltoniano dentro de G. ¿Sí? Y por eso a este algoritmo se le llama un algoritmo de validación. ¿Sí? Porque si yo tengo mi problema, quizá yo no sé un algoritmo para el problema, pero si yo conozco el problema y una posible solución, un candidato a solución, yo puedo determinar en tiempo polinomial si es que es solución o no. ¿Sí? Acá en este caso, este es el algoritmo, y es un algoritmo polinomial, porque chequear si es que esta secuencia es un ciclo, es cosa de ir revisando que... Me faltó algo acá, un ciclo simple, sí, sí, eso es lo que quería decir delante, un ciclo simple, ¿Que no se ¿sí? repitan vértices? Que no se repitan vértices, que solo se repita el primero con el último. Claro, Eso es lo único que necesito, ¿sí? Ya, entonces un ciclo. Pero podría ser que dentro del grafo G, este ciclo no contenga todos los vértices. ¿Sí? Podrían claro. haber vértices de G que no están en C. Pero si es que este ciclo, que ya chequeé que era un ciclo simple, si contiene a todos los vértices de G, entonces Es terminé. hamiltoniano. Es un ciclo hamiltoniano. ¿Sí? Y todo eso son verificaciones, ¿sí? Es comparar dos cadenas. ¿Sí? Y esa comparación, en el peor de los casos, voy a tener que recorrer las cadenas cuántas veces. A ver, el largo de las cadenas quizá voy a tener que avanzar, retroceder, pero en algún momento se me van a acabar. Estas cosas tienen largo n cuadrado por la codificación y voy a tener que hacerlo n veces. Ya, digamos, va a ser un algoritmo del orden n cubo. Es polinomial. ¿Sí? Estoy pensando en el funcionamiento de la máquina de Turing, que va a tener que ir volviendo, avanzando, así para ir haciendo las comparaciones. ¿Sí? Claro, claro. Pero en el peor de los casos va a ser algo n cubo, n a la cuarta en el peor de los casos. ¿Sí? No voy a entrar en detalle de hacer ese cálculo ahora. Pero es polinomial. Eso es lo importante. Es polinomial en el largo de la cadena. ¿Sí? Y que claro, acá yo tengo una restricción. Yo sé que esto de acá, el largo de esto que yo voy a poner acá, no puede ser más grande que un cierto polinomio, ¿sí? Que era este que estaba acá, este polinomio que tenía que existir, evaluado en el largo de la codificación del grafo. ¿Sí? Pero lo que puedo hacer es, bueno, yo voy a tirar un candidato a ciclo, y de ese lo puedo ver como un subgrafo de G. Entonces puedo tomar una codificación que sea del mismo tamaño que G, pero en la matriz de adyacencia va a tener algunas cosas que estaban en G, pero en C no están. ¿Sí? Y van a ser, en el fondo, las matrices de adyacencia van a ser del mismo tamaño. ¿Sí? Esa es más o menos la idea. Entonces, esto de acá es un verificador. ¿Sí? Este es un algoritmo de validación, C es un certificado. ¿Sí? Otro problema de decisión. Alguno más simple. Quiero dar un ejemplo de uno que sí está en P,
pero no está en NP. O sea, perdón, sí está en P, pero también puedo mostrar que está en NP. Perdón, eso es lo que quería decir. Por ejemplo, el mismo problema que mencionaba delante de los números pares, determinar si un número es par o no. ¿Sí? Un algoritmo simple para eso, ¿sí? Es, tomo la codificación binaria y yo sé que ese número va a ser par si, solo si, su última cifra, ¿sí? La que está más a la derecha, es un 0. ¿Sí? En ese caso siempre va a ser un par. ¿Sí? Si un 1 va a ser impar, sí o sí. Entonces un algoritmo para resolver ese problema, para resolverlo, ¿sí? Es simplemente tomar la entrada, ¿sí? Que va a ser un número codificado en binario, avanzo hasta la última posición, llego hasta el primer símbolo blanco, me devuelvo y miro ahí. Si hay un 1, entonces voy a borrar todo hacia atrás y en la primera posición, la posición inicial del número, voy a dejar escrito un 0. ¿Sí? En el fondo voy a decir, estoy rechazando, porque el número era impar. Y si era par, si me encontré con un 0 al final, borro todo también, vuelvo a la primera posición y en la primera posición escribo 1. ¿Sí? No es difícil convencerse que eso es de orden polinomial, ¿sí? Porque lo único que tengo que hacer, si el número su codificación queda con largo n, tengo que avanzar n veces y después devolverme n veces. ¿Sí? Entonces es de orden lineal, de hecho, el algoritmo. ¿Cómo puedo demostrar que ese problema está en NP también? ¿Sí? Y es re simple, ¿sí? Porque yo lo único que voy a hacer, voy a entregar como certificado una cadena vacía. ¿Sí? Y el algoritmo que voy a ejecutar va a ser el mismo algoritmo con el que resuelvo el problema. ¿Sí? En el fondo voy a crear artificialmente este problema X' y' que está en P, que va a ser exactamente el mismo problema. ¿Sí? Porque el certificado que voy a entregar es una cadena vacía. ¿Sí? Y eso, de hecho, es la demostración de la siguiente proposición. P está contenido en NP. ¿Sí? Entonces, la demostración de esto sería la siguiente. Podemos tomar el polinomio P igual a 0. ¿Sí? El polinomio que a cualquier real le asigna el 0. ¿Sí? De manera que, así, X' son todas aquellas cadenas de la forma X asterisco, tales que X pertenece a X. ¿Sí? ¿Por qué? Porque en el fondo el certificado C que yo tendría que poner ahí al lado va a ser una cadena de ceros y unos que va a tener tamaño igual a el polinomio evaluado en el tamaño de X. ¿Sí? Pero como mi polinomio es 0, va a ser una cadena de tamaño 0. ¿Sí? Entonces, X' van a ser solo tomar los elementos de X y agregarle un asterisco. O sea, un gato. ¿Sí? Entonces, teniendo esto, eh, luego aplicamos a la entrada X asterisco el siguiente algoritmo. ¿Qué va a hacer? Primero, va a borrar el símbolo asterisco al final. Y después ejecutar el algoritmo para el problema P, X, Y. P igual a X, Y.
y retornar el valor anterior. ¿Sí? Entonces, claro, ¿qué va a hacer esto? Este algoritmo, las entradas válidas para este van a ser solamente los elementos de x con un asterisco al lado. ¿Sí? Y eso está asociado a un polinomio nulo. ¿Sí? Y lo que va a hacer es simplemente borrar el asterisco, el gato que le agregué al final, y ejecutar en esa entrada X que ahora me queda en la máquina de Turing, en la cinta, le ejecuta el algoritmo que yo sé que existe, que es de tiempo polinomial, para el problema original, para el problema que yo tomé que estaba en P. ¿Sí? Y como salida me va a retornar el mismo valor que me retorna este algoritmo. Si este me retorna 1, este algoritmo nuevo me retorna 1, y si este me retorna 0, este también me retorna 0. ¿Sí? Entonces lo que hice acá fue justamente un problema de decisión. ¿Sí? Me di cuenta que el problema de decisión X y Y tiene asociado un problema de decisión X' y Y', que es polinomial, que funciona con este asunto de los certificados, que me retorna el mismo valor. ¿Sí? Tiene asociado un problema de decisión que es de la forma de los problemas de NP, que son con un certificado. ¿Sí? Ok. ¿Queda claro cómo esa distinción entre lo que es un problema, cuando un problema lo puedo resolver de forma polinomial y cuando lo puedo verificar de forma polinomial? ¿Sí? Son cosas bien distintas. ¿Sí? Sí, sí, sí se entiende. Pero de todas formas, que son cosas distintas, igual se puede hacer la relación entre las dos clases. ¿Sí? Porque en el fondo, si yo tengo una forma de solucionar un problema de decisión, ¿sí? Entonces una cadena vacía es un certificado. Porque no necesito el certificado, pues si puedo resolverlo. ¿Sí? En el fondo ese es el asunto. ¿Sí? Pero el Claro. certificado está, es un certificado vacío, una hoja en blanco. ¿Sí? Y filo, me pasan esa hoja en blanco y ¿para qué la ocupo? Para escribir la solución que yo conozco que está. Y listo. Sí, ¿Sí? claro. Esa es más o menos la idea. Ahora, y aquí es donde está el problema, porque no se sabe si es que la otra inclusión es cierta o no. ¿Sí? Es un problema que sigue abierto. Todo apunta a que la inclusión es estricta. ¿Sí? Pero es como lo que explicaba la otra vez, pues, como con los axiomas de elección. ¿Sí? Si se asume cierto pasan cosas raras, pero si se asume falso pasan cosas más raras todavía. Y claro, si es que se asume que P igual a NP, ocurre que hay otras cosas que son las jerarquías polinomiales y colapsan todas en una sola. Y eso es raro, ¿sí? Porque son jerarquías, uno esperaría que haya distinciones. ¿Sí? Pero entonces eso significaría que P es estrictamente contenido en NP. Pero tampoco se ha podido demostrar que eso sea así. Entonces, es complejo, es bien complejo. Ahora, hay otra forma, porque mucha gente cuando empieza a estudiar matemática y escucha este problema, se tiende a pensar que este P y este NP significa que es decidible en tiempo polinomial y en tiempo no polinomial. Y eso no es tan así. ¿Sí? Hay problemas que de hecho que están en NP para los cuales no se conoce un algoritmo. ¿Sí? Entonces, el hecho de decir que todo problema de NP puede ser resuelto con un algoritmo que corre en tiempo no polinomial no es lo más correcto. ¿Sí? Ese NP en realidad viene de la definición siguiente, que son los algoritmos no deterministas. Y con esto vamos a terminar. Si no vamos a alcanzar a ver ningún problema que está en NP, pero esta es una definición equivalente. Entonces, un algoritmo no determinista para el cálculo de una función f que está definida de S a T es un algoritmo, bueno, que no es determinista. ¿Sí?
Pero ¿cómo vamos a formalizar eso? Va a ser un algoritmo para el cálculo de una función. Y tiene que ver más o menos con lo mismo que mencionaba antes, que eran como una especie de proyecciones, ¿sí? Cuando yo hablaba del certificado al sacar la última parte, era como proyectar en el fondo, ¿sí? Es más o menos lo mismo. Esto va a ser para el cálculo de una función g, que va a estar definida sobre el conjunto de todas las cosas que son de la forma S gato R, donde S va a estar en el conjunto S, y R va a ser una cadena de ceros y unos. Y fíjate que esto es muy parecido, ¿sí? K de S, y esto a valores en T, ¿sí? Se parece mucho al asunto del certificado, esto de acá, ¿sí? Donde K, que es una función que va de S a los enteros positivos, a los naturales le voy a poner, es una cierta función, ¿sí? Medimos el tiempo medimos el tiempo de ejecución. Ay, perdón, me perdí. Medimos el tiempo de ejecución dependiendo solamente del largo de S. ¿Sí? Solamente el de S, ¿sí? Lo que haya de aquí para en adelante como que no me va a importar, ¿sí? Entre comillas, ¿sí? Por ahora. Para que un algoritmo sea polinomial, pedimos además que la función k que está arriba esté acotada por un polinomio. Aquí, ¿qué hace este algoritmo determinista? En el fondo calcula otra función, ¿sí? Que en el caso ideal, ¿sí? Verifica que para cualquier entrada que sea de la forma S gato R, ¿sí? El valor de la función g en S gato R es igual a la función f en S. ¿Sí? Ese es el caso ideal. ¿Sí? Y este R que está puesto al lado derecho, ¿sí? Que va a ser una cadena cuyo largo va a depender del largo de S, ¿sí? Y que para que el algoritmo sea polinomial vamos a pedir que sea esa cantidad esté acotada por un polinomio. Lo entendemos como que el algoritmo tiene acceso a una cantidad fija de bits que son aleatorios, ¿sí? Ceros y unos, ¿sí? En esencia, es como que el algoritmo está tirando una moneda por debajo, ¿sí? O sea, tiene una cierta cantidad de monedas. No sé, si mi entrada era de largo 10, el algoritmo me va a permitir tirar 15 monedas, por decir algo, ¿sí? Y dependiendo de esas moneditas que salieron, voy a poder hacer el cálculo de la función, ¿sí? Por eso se llama algoritmo no determinista, ¿sí? Pero la gracia es que independiente, en el caso ideal, ¿sí? Independiente de lo que me den esos lanzamientos de moneda en R, ¿sí? El resultado de la función g va a ser el mismo de la función f, ¿sí? Por lo general, eso no siempre es posible, pero en este caso, que efectivamente cuando lo vamos a llamar un algoritmo no determinista, va a ser cuando hay una probabilidad, ¿sí? Baja, una probabilidad de error que le vamos a poner, ¿sí? De que la función g, al evaluarla en ese gato r, no coincida con f de s, ¿sí? Y eso va a ser solamente para una cantidad pequeña de r's, ¿sí?
O sea, si es que tiré las monedas con mala suerte, las funciones no coinciden, ¿sí? Entonces el algoritmo podría no entregarme el resultado correcto, pero sí va a entregar la gran parte del tiempo el resultado que corresponde, ¿sí? Ahora, hablar de un algoritmo randomizado, obviamente eso es algo que no podemos hacer en un computador, ¿sí? Porque de hecho los computadores, si uno ejecuta estas funciones de obtener números aleatorios en un computador, eso no sé si ustedes lo habrán escuchado, pero siempre se dice, en realidad eso nunca es aleatorio, ¿sí? Porque finalmente tiene un generador de números aleatorios, pero que igual es un generador, igual es determinista, ¿sí? Y ahí es donde entra el tema de la computación cuántica, ¿sí? No sé si han escuchado sobre eso, Sí, ¿sí? Que en el fondo se piensa que si se logra desarrollar una computación cuántica, sería posible resolver en tiempo polinomial problemas que en estos momentos no se le conoce un algoritmo, ¿sí? ¿Por qué? Por esto de acá, ¿sí? Porque la computación cuántica permitiría analizar todos los posibles resultados aleatorios al mismo tiempo, ¿sí? Porque eso es lo que hace la mecánica cuántica, de una forma extraña, ¿sí? Como que está la cuestión del gato de Schrödinger. Mientras no hay un observador interactuando, todos los estados conviven al mismo tiempo. Cuando el observador interviene, la función de onda colapsa y se ve un estado particular, ¿sí? Así que claro, un desarrollo de una computación cuántica solucionaría un montón de problemas, o sea, montones de problemas que lamentablemente no alcanzamos a ver por cosas de tiempo en el curso, que pertenecen a NP, eh, podrían ser resueltos en tiempo polinomial, ¿sí? De manera bastante eficiente, con computación cuántica, porque lo único que se necesita es tener un sistema que pueda tirar de manera verdaderamente aleatoria monedas, ¿sí? Para decidir si la siguiente parte de la cadena va a ser un 0 o un 1, ¿sí? Y dependiendo de lo que vaya leyendo ahí, va a ser distintas cosas, ¿sí? Por ejemplo, lo que podría pasar acá es que la función g, cuando se está procesando, lo que hace ya, ok, leo la tercera posición de S, me da un 1, ya, ahora me voy a la parte de la cadena R, me voy a tal parte y acá leo un 0. Si leo un 0 y antes había leído un 1, voy a hacer una cosa. Pero si había leído un 1 y ahora leo un 1, voy a hacer otra cosa. Entonces como que se va ramificando y como que va analizando todas las posibilidades al mismo tiempo, ¿sí? Y ese árbol va creciendo en potencia de 2 a la n, finalmente, ¿sí? Y si puedo analizar una cantidad exponencial de cosas al mismo tiempo, y el problema era muy difícil de resolver, no se podía hacer en tiempo polinomial, sino que era con una función mucho más lenta, ¿sí? Digamos con una solución de fuerza bruta, el hecho de que voy a estar revisando una cantidad exponencial de posibilidades al mismo tiempo, va a hacer que se va a compensar y esto me va a terminar corriendo en tiempo polinomial. Sí, esa es más o menos la idea de estos algoritmos no deterministas, ¿sí? El hecho de poder revisar simultáneamente una cantidad exponencial de posibilidades hace que el tiempo de ejecución se me reduzca, ¿sí? Porque lo puedo hacer todo al mismo tiempo, ¿sí? Ok. El único detalle que lamentablemente ya no vamos a alcanzar, pero bueno, tienen el libro para poder seguir viendo si es que les interesa, el asunto de los problemas NP completos, el asunto de la reducción de problemas, ¿sí? Que en el fondo un problema se reduce a otro si es que el conocer una solución del primero, perdón, conocer una solución del segundo, me permite conocer una solución del primero, ¿sí? Eso es reducir un problema, eso es como un concepto matemático general, ¿sí? Reducir un problema, ¿sí? Escribirlo de manera equivalente, de forma que sea más fácil de resolver, en el fondo, ¿sí? Y la NP completitud, ¿sí? Que un problema se le dice que es NP completo si es que cualquier otro problema NP se puede reducir a ese, ¿sí? O sea que si yo conozco la solución del problema NP completo, puedo resolver todos los otros problemas de NP, ¿sí? Y hay problemas que se ha demostrado que son NP completos, ¿sí? Y que curiosamente tiene que ver solamente con proposiciones lógicas, ¿sí? Que en el fondo es poner un conjunto de variables lógicas, ¿sí? Que van a valer verdadero o falso, ¿sí? Y una familia de proposiciones lógicas ocupando esas variables, ¿sí?
van a ser varios, ¿sí? En el fondo, que después se juntan con un i. Entonces la pregunta es si es que z puede tomar un valor verdadero, ¿sí? Y la pregunta es, ¿existe una asignación de verdadero y falso para las variables, de manera que la proposición lógica sea verdadera? ¿Sí? Y ese problema es NP completo. ¿Sí? Cualquier otro problema NP se puede reducir a ese. Pero para ese algoritmo, para ese problema, que es el problema SAT, y que hay una variación que es el 3SAT, que son solamente con proposiciones cortitas, que también es NP completo, para ese problema no se conoce un algoritmo de tiempo polinomial. Porque si existiera, ya se habría demostrado que P igual a NP. Claro. Porque si un problema NP completo lo puedo resolver con un algoritmo en tiempo polinomial, entonces todos los otros problemas de NP también los puedo resolver en tiempo polinomial. ¿Sí? Porque la reducción que hago también tiene que ser en tiempo polinomial. O sea, convertir de un problema al otro tiene que poder hacerse en tiempo polinomial también. ¿Sí? Y bueno, finalmente el estudio se está centrado muchas veces en esos problemas, en el problema SAT, en el problema 3SAT. Y hay otros problemas que se les llama NP difíciles también. ¿Sí? Esos problemas como que se les llama que son la esencia de los problemas NP. Como que finalmente no hay forma de simplificarlo, entre comillas. ¿Sí? Entonces, eso hace aparecer hartas clases de problemas, ¿sí? Pero que lo único que se sabe es que dentro de todas esas clases que aparecen, P está metida dentro, ¿sí? Ya. Pero hay problemas que están afuera de P que en realidad no se sabe si están en P, ¿sí? Y esa es la pregunta, ¿sí? Eso, chiquillos. Con eso terminamos la clase ahora, estamos justo en la horita, ¿ya? Bueno, lamentablemente no, con toda la contingencia no nos dio el tiempo para poder hacer más completo el curso. ¿Sí? Finalmente con esto de tener que hacer las clases un poquito más cortas y todo eso, perdimos unas cuantas semanas de clase. Pero bueno, espero que en realidad con lo que pudimos ver en el curso, con los que en el fondo son los conceptos básicos de la teoría de la computación, yo creo que ustedes deberían estar ahora en condiciones de poder, en caso de ser necesario, poder seguir la lectura, ¿sí? del libro que estuvimos trabajando y poder entenderlo sin mayores dificultades. ¿Sí? Que digamos, la base de la teoría de la computación ya la vimos en clase y siento que quedó bien explicada. ¿Sí? No sé qué opinan ustedes, así como para Sí, futuro, lo porque es mismo. primera vez que se dicta este curso en la universidad, ¿no? Sí. Sí. Ya. Entonces, como para tener un poco de feedback también, pues, para por último tirarle un datito a la persona que haga el curso después, a quien le corresponde. Sí, no, se entendió todo. Al principio igual es como un poco lento, ¿Mm? porque en el curso de mates discretas nosotros también vemos grafos, y en el curso de algoritmos y estructuras de datos también vemos árboles. Ah, Entonces como que perfecto. empieza un poco lento, pero Claro. después igual ayuda. Ya. Entonces quizás voy a dejarlo anotado como recomendación, quizás tratar de ver una buena coordinación entre los tres cursos, Claro, Claro. para que no se pisen la cola entre los tres cursos, pues. En el fondo pasando la claro. misma materia los tres al mismo tiempo, Sí, no tiene mucho sentido. sí, sí. O sea, en verdad igual yo encuentro que es como sale bien igual repasar, pero quizás como repasar nomás, no explicar como todo tan a fondo, porque al final de repente son detalles que uno ya sabe igual. Claro, Entonces igual como que de repente se pierde tiempo y que se le podría asignar a otra cosa quizás más importante. claro. Sí, perfecto. Voy a tenerlo ahí anotadito para tirarle el dato a la escuela, para que lo tengan presente. Quizá, eh, porque claro, yo no tenía idea que ustedes estaban con esos cursos ahora. Ya. O sea, Entonces, es que es que, eh, ¿pero qué? lo vimos el semestre, en Ah, el el semestre semestre. anteriores. Ah, perfecto, perfecto, perfecto. Entonces me parece raro entonces que estas cosas hayan estado así como en sí en el programa del curso. Claro, O por sea, ejemplo, hay que reformarlo. lo de las presentaciones, habíamos visto, por ejemplo, el algoritmo de Prim, Kruskal, Ya, eh, todo, todos esos algoritmos. perfecto. Ya.
Ya, bueno saberlo. Sí, porque acá en el programa del curso volvían a aparecer. Entonces, Claro, quizá hay que hacer una pequeña reestructuración del programa del curso como para que no vuelvan a repasarse contenido o que si se vuelven a ver que sean efectivamente repasos, como que claro. no sean vistos tan en profundidad. Ya, bacán. Voy a tener anotado eso para dar el aviso. Ya, bacán. Entonces, bueno, fue un gusto trabajar con ustedes este semestre. Espero que pasen sin mayores sobresaltos el resto de sus cursos. Bueno, ya les subí las notas del curso nosotros. Creo que la próxima semana voy a estar subiendo el acta. Y eso, sí, que ojalá que tengan un buen fin de semestre y que les vaya bien el semestre que viene también, y con los cursos que les toquen el próximo semestre. ¿Ya? Gracias, profe. Si tienen alguna consulta sobre cualquier cosa, lo mismo que le he dicho a todos los cursos que ya he finalizado, no duden en contactarme, ya sea por Discord, que de hecho le dije a los cabros de nivel también, ese Discord va a quedar abierto, ¿sí? En caso que me necesiten contactar por alguna cosa. Eh, Ya. y que no necesariamente de este ramo, sino que si tienen dudas con alguna otra cosa que los pueda ayudar, yo no tengo ningún problema. ¿Ya? Ya. Eso, chiquillos. Que estén bien y bueno, que les vaya bien en todo. Y ahí cualquier Profe, cosa nos estamos comunicando. ¿Sí? ¿le puedo hacer una duda que no es del curso ahora? Sí, a ver, deja parar la grabación.